Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal, Car Automotive Training. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante, como puedes ver aquí. Pero antes de abordar al tema, les quiero agradecer a todos que sigan pendientes de los videos. Y pues por supuesto que le den like, que sigan invitando a sus conocidos. Varias personas me escriben ahí donde me dicen: me gustan tus videos y ya invité a algunos conocidos. Qué bueno, porque de esa manera es como vamos a crecer como comunidad, todos aquellos que nos interesa muchísimo el tema automotriz. Y te agradezco que me sigas no solo en YouTube, recuerda que también estoy en Facebook como Car Capacitación. En Instagram me encuentras también, donde subo contenidos ligeramente distintos. Y si tú eres un profesional de la industria automotriz enfocado a las ventas, recuerda que tengo también un podcast en Spotify o en iTunes, Aprende a Vender un Auto. Pero vamos a entrar de lleno a este tema que se llama refrigerante de motor o anticongelante. Hay quien también le dice anticongelante, coolant, los que estén al norte de México o en países donde utilicen más el idioma inglés, pero básicamente se refieren exactamente a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que saber de este componente tan importante? Es un consumible y a veces es tan importante como el aceite de motor, pero pocas veces le damos el mantenimiento que necesita, que básicamente es el reemplazo. Te voy a hablar de los reemplazos. Son varios conceptos y déjame mostrarte qué es todo lo que vamos a revisar. Vamos a hablar entonces de las funciones del anticongelante, qué es lo que hace, para qué fue diseñado, por qué no utilizar solamente agua. Hay quien le pone agua a este sistema de enfriamiento del vehículo, pero por algo existe el refrigerante. Vamos a hablar de los tipos, los diferentes tipos que existen. Tú sabes que hay de diferentes colores, pero los colores no es nada más moda o que se vea más bonito o que una marca utiliza morado, otra roja, otra verde. Incluso hay púrpuras y uno por ahí turquesa. Vamos a hablar de los tipos, va más allá del color. Posteriormente, de los intervalos de reemplazo, cada cuándo tienes que reemplazarlo, y el reemplazo tiene que ver con los tipos. No todos se cambian en el mismo intervalo, esto cambia. Y por último, te voy a hacer una demostración de la vida útil, es decir, hay equipos para verificar esto. No es nada más verlo o ver qué tan clarito está. Eso no es suficiente. Necesitas hacer unas pruebas y te voy a enseñar una herramienta con la que se hacen estas pruebas. Ya sea que tú le des mantenimiento a tu auto o lo llevas a un taller, pues verifica que el taller cuente con el equipo y pues que no te estén diciendo nada más que sí lo hicieron, y sabemos cosas que suceden. Por último, le voy a reemplazar el refrigerante a mi auto para que veas el proceso y lo puedas hacer tú mismo. Para mí no hay nada mejor que hacerlo uno mismo. Esto no es nada complicado, es muy sencillo, y cuando tú haces ese tipo de mantenimiento te queda la certeza de que está bien hecho y de que realmente cambiaste el refrigerante. Entonces te voy a mostrar en mi auto cómo hacer ese reemplazo. Vámonos por partes. Primera parte, vamos a hablar de las funciones del refrigerante de motor. Primera función del anticongelante es evitar corrosión. Eso es lo que vamos a buscar, que las partes internas de tu motor que son metálicas, ya puede ser hierro, puede ser aluminio o quizá algún otro componente que tenga ahí incluido, evitar corrosión. Corrosión y oxidación son similares, pero la oxidación es cuando tú ves esa capa de color naranja sobre el metal, pero la corrosión es cuando ya se empieza a comer prácticamente las partes metálicas, y eso va a causar daños porque se pueden dañar las juntas de la cabeza o culata, y se puede dañar los mismos componentes metálicos. Entonces, primera función, evitar corrosión. La número 2 es mejorar la transferencia de calor. Esto quiere decir, esa es una de las funciones del anticongelante o refrigerante: tomar el calor del motor, el calor que se genera en el área de la combustión alrededor del cilindro, toma el calor y lo lleva al radiador, que es un intercambiador de calor, y lo convierte, digamos, ese calor lo cede al medio ambiente, se enfría y regresa, toma más calor, lo lleva, se enfría. Esto nos va a ayudar entonces a mejorar esa transferencia de calor, evitando también la corrosión. Más adelante te explico cómo funciona exactamente eso. El punto número 3 es disminuir el punto de congelamiento. Esto quiere decir que si el agua pura, el agua que bebemos, se congela a 0 grados centígrados, los componentes que tiene el refrigerante o anticongelante, de ahí que se le llame también anticongelante, va a permitir que el vehículo esté por debajo de los 0 grados centígrados
y no se congele, porque si se llega a congelar podríamos tener el problema de que cuando se congela el agua se expande y eso podría causar fracturas en el motor. Aunque hay unos tapones que permiten la expansión, si ese tapón está muy pegado ya por la corrosión, puedes ver cómo todo va derivando. Si no utilizas tu anticongelante, va a haber corrosión. La corrosión fija esos tapones y cuando se llega a congelar, lo que va a causar es que el tapón no cede, no permite la expansión del agua y fractura el bloque. Entonces, el anticongelante nos ayuda a esto también. Número 4. Aumenta el punto de ebullición. Esto quiere decir que, volvemos al ejemplo del agua. El agua hierve a 100 grados centígrados siempre y cuando estés a nivel del mar. Tiene que ver la presión atmosférica. Recuerda que tenemos un video que habla acerca de la presión atmosférica y puedes ver cómo sigue influyendo la presión atmosférica en el funcionamiento de tu auto. Entonces, si estás a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Para el sistema es muy malo que hierva porque cuando el agua hierve se convierte en vapor y el vapor no puede transmitir el calor como lo hace un líquido cuando el agua está en estado líquido. Antiebullente también se le conoce a este consumible, refrigerante, anticongelante, antiebullente, porque hace todas esas funciones. Lo que va a hacer entonces es incrementar la resistencia a la ebullición, que sobrepases los 100 grados centígrados y no comience a hervir. Y eso te va a permitir que el motor, aunque esté a esas temperaturas, porque se alcanzan esas temperaturas, te pueda garantizar que se está refrigerando de forma adecuada. Y el punto número 5, previene depósitos. Ya te lo había comentado, una cosa es evitar oxidación, evitar corrosión, pero también genera una película, ya te platico más adelante esa película, genera una película de forma interna, lo que va a prevenir depósitos. Los depósitos es acumulación, te podría decir, cuando tú dejas hervir agua en un recipiente en la cocina y se consume toda el agua, puedes ver cómo quedan como polvo blanco adherido al interior del recipiente donde estaba hirviendo el agua. Son esos depósitos, restos de las sales minerales. Lo que va a hacer el anticongelante es evitar esa formación de esos depósitos. En esta imagen, entonces, lo que vamos a ver está el cilindro, el pistón, la zona donde se genera la combustión y pues se tiene la mayor temperatura. El bloque de motor tiene unos pasajes por donde va a circular el refrigerante de motor. Puedes ver aquí está el refrigerante. Si utilizaste agua o el refrigerante que estás utilizando no está en la concentración adecuada, lo que va a suceder es que se empiezan a acumular esos depósitos, esos rojitos que ves ahí. Y esos depósitos lo que van a hacer es limitar la transferencia de calor que va. Esto que está aquí en medio, todo esto es hierro o aluminio, dependiendo de lo que sea tu bloque. Entonces no permite la transferencia de calor adecuada, como que frena, es decir, es como si le pusieras un aislante térmico. Y pues aunque el refrigerante pasa, dice, pues por aquí no está nada caliente, entonces pues no hay mucho que hacer. Pero resulta que dentro del cilindro está muy caliente, no se está pudiendo enfriar bien por esos depósitos. De ahí la importancia de utilizar refrigerante de motor. En el mercado existen prácticamente 3 tipos de concentraciones de refrigerante de motor. Lo puedes encontrar al 33%. Esto quiere decir que por cada litro de refrigerante que tú compras, el 33% es refrigerante concentrado y el resto, las otras 2/3 partes, es agua. Pero no es agua común y corriente, es agua baja en minerales. Prácticamente podemos decir que es agua destilada. Lo puedes encontrar al 50%, mitad y mitad, refrigerante y agua, o lo puedes encontrar incluso al 70%, donde toda esta cantidad es refrigerante y solamente el 30% es agua. ¿De qué depende que utilices uno u otro? Tiene que ver con la zona en donde se va a utilizar el auto. Si se alcanzan temperaturas tan bajas donde pues necesitemos mayor protección, mientras más concentrado esté el refrigerante, mayor protección te da, tanto como antiebullente como anticongelante. Puedes tú comprar uno que viene al 100%, se les llama concentrados, pero no se recomienda utilizarlo directo al motor y te voy a enseñar por qué. Vamos a revisar esta gráfica. En esta gráfica tú puedes ver que se muestra de lado la temperatura y abajo el porcentaje de etilenglicol. Ahora, presta atención cómo, dependiendo la concentración que se tiene, puedes ver cómo va variando. Si está al 0%, es decir, que fuera solo agua, aquí arriba, en este 0, aquí, puedes ver que esto significa que a 0 grados centígrados se va a congelar. Pues sí, porque es pura agua. Aquí en el 50 podemos ver que la protección es como menos 40, menos 42 grados centígrados. Sin embargo, si tú sigues aumentando la concentración, puedes ver cómo ahora ya no te protege más.
Tú podrías llegar a pensar, oye, pues va a haber más protección, le pongo más, protege más, pero no es así, no te está protegiendo más, de hecho te deja de proteger porque las características químicas que tiene pues ya no te garantizan ese funcionamiento. Vamos a ver ahora qué sucede. Esto es el punto de congelamiento. Vamos a ver el punto de ebullición. Una gráfica muy parecida. En esta gráfica puedes ver exactamente lo mismo, el porcentaje de dilenglicol con agua, las mezclas que mencionábamos, entre un 30 y un 70%. Y aquí hay tres diferentes líneas, porque aquí sucede algo interesante. Estas tres líneas te están mostrando, quiero que nos concentremos en las dos de arriba. Esta que está, digamos, en medio, está a una presión de 760 milímetros de mercurio. Esto equivale a la presión atmosférica, y la que está arriba está al doble. Puedes ver cómo te está protegiendo a una mayor temperatura sin que hierva si hay mayor presión. Lo puedes ver aquí de este lado. A presión atmosférica herviría poco más de 100 grados centígrados. Sin embargo, si subes la presión al doble, pues la protección está llegando alrededor de 120 grados centígrados. Aumentas tú la concentración y la protección también aumenta. Entonces aquí hay un punto bien importante. El anticongelante va a ayudarte a evitar que se congele a bajas temperaturas y, por otro lado, que hierva también a 100 grados centígrados, como lo hace el agua. Pero aquí puedes ver que hay dos variantes: a presión atmosférica o presión superior a la atmosférica. Todos los sistemas hoy día están presurizados. ¿Esto qué quiere decir? Este es el tapón del sistema de enfriamiento de mi vehículo. Quiero que veas cómo especifica la presión a la que trabaja: 137 kilopascales. Esto quiere decir que este tapón va a permitir que la presión interna del sistema de enfriamiento soporte 137 kilopascales, que son prácticamente 20 PSI. Recuerda que la presión atmosférica a nivel del mar es de 14.7 PSI. Si estuviéramos hablando en kilopascales, 101. Pero esta presión va por arriba de la atmosférica. Es decir, que el sistema en presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la manométrica, estaríamos hablando de casi 35 PSI. Si tú rebasas esa presión, puedes ver cómo tiene una válvula que se va a levantar. Esto se levanta así. Y una vez que se levanta, es cuando ves que se sale el refrigerante de tu motor. Pero va a ser muy raro que eso suceda. Ahora, si tú lo estás presurizando, pues aparte de que el refrigerante por sí mismo sube el punto de ebullición del refrigerante presurizado, te permite llegar esto a una temperatura mucho mayor, quizá de 140 grados centígrados. En la tabla lo podíamos revisar, quizá de 140 grados centígrados sin hervir. Este tapón es muy importante también verificarlo. Este tapón realmente son dos válvulas. Una válvula, la que te mostraba, es la válvula de presión, pero tiene este pequeño disquito, este disquito que ves aquí, que es una válvula de vacío. Mira cómo se levanta. Esta es una válvula de vacío que lo que hace es permitir que, una vez que se enfría el motor, se enfría el refrigerante, permite que, si le llega a faltar refrigerante, aspire del depósito de expansión que tiene junto. Te lo voy a mostrar en el auto más adelante, pero entonces hay equipo especial para revisarlo. Cuando uno ya duda del buen funcionamiento, se le conecta una bomba y se presuriza, y lo que medimos es que realmente soporte la presión que especifica, porque si está abriendo antes, tienes un problema. El refrigerante de motor tiene también aditivos. Así como analizamos el aceite de motor, recuerdas ese video, y si no lo has visto, pues te invito a que vayas y lo revises con esta profundidad. Está en el canal. También tiene aditivos. Básicamente estos tres aditivos: anticorrosión para evitar daños en el motor, tiene también un antiespumante para evitar que se formen burbujas de espuma, pues está circulando ahí, chocando por todos lados, que no se forme espuma, porque la bomba pues no puede bombear espuma. Y por último, un tinte para darle un color característico, para que en caso de fuga, si ves algo tirado en el piso, el color te permite identificar el tipo de fluido que está perdiendo tu auto. Y este es un punto súper interesante: el color. Vamos a hablar también de ese tema, porque hay de tantos colores y si significa algo más allá de
y poder identificar el fluido que estás perdiendo. Existen básicamente 3 tipos de refrigerante de motor, aunque hay unos cuantos más, pero estos son la base. El primero se conoce como IAT, que traducido al español sería una tecnología de aditivos inorgánicos, que esto está hecho a base de silicatos. Ya son términos muy de química y no me quiero clavar tanto en la química. El segundo es tecnología de aditivos orgánicos o de ácidos orgánicos, son unas sales orgánicas. Puedes ver que unos son inorgánicas, otros orgánicas, y que la H es de híbrido, es decir, es una mezcla de los dos anteriores. El más antiguo es el IAT, es el más utilizado. Mejora la tecnología y surge el OAT, que básicamente da mayor protección. Digamos que la protección en cuanto a punto de ebullición y de congelamiento también varían ligeramente, pero el gran beneficio de los OAT es su durabilidad. Van a durar muchos más años. Por último están los híbridos, que lo que buscan es volver a echar mano de ciertos aditivos que se necesitan, que no se tenían, pero bueno, esto también tiene que ver con la zona del mundo en donde se encuentra el vehículo, porque hay regiones como Europa donde el agua es más dura, es decir, tiene más concentración de sales minerales que pueden reaccionar de forma adversa si utilizas ácidos orgánicos, y se tiene que desarrollar una nueva tecnología. Te voy a mostrar una tabla que habla de los diferentes tipos de refrigerante y la marca que los utiliza. Esta información sale de un proveedor que se llama Valvoline. Puedes revisar su página si lo quieres ver con más detalle, y puedes ver que existen diferentes tipos, que es lo que se muestra de este lado precisamente: IAT, OAT, HOAT, que son los híbridos pero libres de fosfatos. El siguiente, siempre sí queremos fosfatos, y el último con silicatos, que es prácticamente silicio. Entonces puedes ver que existe una gran cantidad, y es bien importante que tú sepas cuál está utilizando tu vehículo, porque la recomendación es no mezclarlos. Si hablamos de los colores, porque esa es una guía que te va a decir si lo puedes mezclar o no lo puedes mezclar. Originalmente IAT eran verdes. Seguramente has visto tú el refrigerante de motor que es de color verde. Cuando nacieron los OAT, comenzaron a salir unos que eran de color como rosa, rojo, pero también lo hay como morado. En el caso de los OAT, existen de varios colores. Lo puedes encontrar en color naranja, amarillo, rojo, púrpura, muchos colores. Y por último, en el caso de los híbridos, lo puedes encontrar en color naranja y amarillo. Pero puedes ver que entonces ya se repitieron los híbridos con los orgánicos. Y hoy día tú puedes encontrar IAT, lo que es el convencional, en todos los colores. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que cuando nacieron los de ácidos orgánicos, los OAT, oye, mira, este que es de color rojo, rosa, es mejor. Entonces la gente empezó a buscar, oye, yo quiero del mejor, dame del rojo, del rosa. Pero cuando vieron el precio, el precio ya te dice, me quedo con IAT, me quedo con el convencional. ¿Qué fue lo que se hizo? Mira, si la gente quiere rojo, quiere rosa, fabrícalo. Porque es un tinte. ¿Recuerdas que hablábamos que esto es solo un tinte para identificarlo? Entonces al principio era útil el color, pero hoy día todos están en todos los colores, y eso es un problema. Tienes que verificar el manual de tu auto para identificar qué tecnología estás utilizando. Recuerda que la información que te mostré, todas las marcas lo tienen, pero bueno, me gustó esa en particular porque pude encontrar las marcas. Puedes ver que algunos vehículos, los que suelen utilizar OAT, Volkswagen, General Motors, ellos utilizan OAT. Y en el caso de vehículos europeos, empiezan a utilizar OAT, pero libres de fosfatos, como sería Mercedes-Benz, BMW, etc. Ya tienes tú que buscar, porque el color ya no te dice mucho. En ocasiones, el tapón de llenado indica el tipo de refrigerante, pero no es una regla en todos los casos. Hablar de la duración es importante, porque esto es lo que te va a decir cada cuándo lo tienes que reemplazar. Si tú lo tienes almacenado, si fuera concentrado, es decir, tienes un bote ahí en tu casa, no lo has utilizado, si lo tienes almacenado te podría durar entre 1 y 3 años, dependiendo la concentración a la que tiene. Pero si está ya en el motor, está funcionando, ahí el intervalo va a cambiar. Depende todo si estamos hablando de un IAT o de un OAT. En este primer caso, IAT, los intervalos suelen ser por lo general cada 2 años o 40,000 kilómetros. Sin embargo, si revisas la información, vas a encontrar que el primer cambio puede que te diga, se puede ir hasta los 50,000.
pero los cambios siguientes ya son ahora cada 30,000, porque el primer llenado va a durar 40,000, 50,000 kilómetros, pero cuando haces tú el cambio de refrigerante no alcanzas a sacar todo el refrigerante, entonces se convierte en una mezcla de nuevo y usado. La duración es lo que se va a ver afectado. De hecho, el anticongelante no pierde propiedades. Lo que es el etilenglicol, que es el componente activo, es un alcohol a fin de cuentas, no pierde propiedades el etilenglicol. Lo que lo pierde son los inhibidores, los aditivos. Sí, él sigue refrigerando bien, pero tu motor se empieza a oxidar, se empieza a corroer. Por eso es que lo tenemos que cambiar constantemente. Ahora, si hablamos del OAT, este se va a reemplazar cada 5 años, hasta 5 años, o 80,000 kilómetros. El híbrido también. El híbrido aplica los mismos intervalos. Como puedes ver, te va a durar más tiempo el refrigerante, de ahí la justificación de por qué es más costoso. Recuerda que cuando vas a reemplazarlo, lo reemplaces exactamente por la misma especificación. Aunque el color cambie, no hay problema, pero que sea la misma especificación. Mira, te voy a mostrar estas imágenes. ¿Qué pasa cuando tú no cambias el anticongelante? Puedes ver con anticongelante y sin anticongelante en buenas condiciones. Hay 3 casos. Puedes ver, en este caso, pues bueno, está súper dañado el interior del radiador. En esta intermedia, la junta de la culata, puedes ver cómo está aquí toda corroída. Y por último, este es el depósito o la cavidad donde se encuentra el termostato, una que está muy limpia gracias al uso y mantenimiento del anticongelante, pero la otra pues ya se ve ahí con oxidación y corrosión por no hacerle el cambio. Punto súper importante, no los mezcles. ¿Qué pasa si los mezclas? Van a existir reacciones químicas que incluso podrían convertir en gel el refrigerante, y esto es lo que sucede. ¿Ves aquí en la parte superior? Aquí ya lo abrieron el radiador. Aquí en la parte superior puedes ver cómo tiene una especie de gel o gelatina. Se hizo sólido. Y así como lo ves en el radiador, está dentro del motor. Ahora hay que someterlo a una limpieza por haberlos mezclado. Si tienes duda, consulta tu manual. Ahí viene la especificación. Ahora tú ya sabes que todo esto existe y no vas a cometer ese tipo de errores. Tengo aquí una botella que es el que voy a utilizar, es el que voy a reemplazar. Y vamos a ver si existe la especificación. ¿Qué es importante revisar aquí? De entrada, puedes ver la concentración. En este caso está al 50%. Yo lo voy a utilizar al 50% porque en mi vehículo, al ser japonés, ahorita le vamos a hacer una prueba, pero experiencias previas vienen al 50%. Ahora, ¿qué más es importante verificar en el bote? Aquí en la etiqueta de advertencia puedes ver que se especifica que tiene agua y tiene etilenglicol. Entonces, es la especificación que yo necesito, utilizarlo con etilenglicol. Vienen también, tablas donde se comenta la protección que te va a dar. Sin embargo, para mí eso es lo importante. Esto es etilenglicol al 50%. Perfecto. Esto es justo lo que yo necesito para mi auto. ¿De qué color es? No lo he abierto. Habría que verificarlo, pero realmente el color, como te comento, no me es tan relevante. Lo que me interesa es que sea etilenglicol, es decir, no menciona que tenga ácidos orgánicos. El precio obviamente tampoco me lo dijo. Y no voy a mezclar yo 2 tecnologías diferentes que pudieran causarle un daño a mi sistema de enfriamiento. En el caso de vehículos diésel, no utilizan el mismo anticongelante. Los vehículos diésel suelen utilizar uno ligeramente distinto que lo va a proteger contra cavitaciones que hay, es decir, es todo un fenómeno derivado de la combustión que es más intensa a mayores presiones. Se generan como pequeñas burbujitas alrededor de los cilindros que podrían picarlos. Van a utilizar algunos nitritos para evitar la formación de esas burbujitas que van a dañar el interior del motor. Bien, hasta aquí de teoría. Espero que te haya quedado muy clara la importancia. Hablamos en general de lo que son, qué hacen, los tipos que hay, que no los debes de mezclar, cada cuándo lo debes de cambiar. Ahora vamos a la parte práctica. Te voy a mostrar una prueba. Esto está muy interesante. Acompáñame, vas a ver la concentración y el método de reemplazo. Vamos para allá.